Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada está de más, porque todo lo que pasa acá pasa por algo. Y donde también puede pasar cualquier cosa. Anfitrionado en esta ocasión por Lion, que soy yo, y Celeste Braga Beatove, que soy yo. Qué divertido, Celeste. Muy. Nuestro primer episodio... No sé si tanto. ¿Por qué? Ahora veremos. Creo que la entrevistada de hoy es maravillosamente mundial. No sé si mundial, pero es muy grosa, ¿no? Muy grosa, mía, personal. Es tu amiga personal. Me prestaste tu reputación. Creo que te la devolví bastante intacta dentro de lo posible. Me preocupa bastante. Pasaron cosas, sí. ¿Me hiciste quedar mal? No, creo. Habría que preguntarle, ¿no te llamó? ¿No te dijo nada después? No, y capaz que es por eso que no me llamó. Uy, no, bueno, no sé. Bueno, ¿te fue bien? Uh-huh. ¿Sí? Dentro de todo, hubo, ya te digo, factores externos, ¿no? ¿Por qué es que quisiste entrevistar a Graciela? La verdad me llamaba mucho la atención cuando entró a hablar en los medios, reapareció con el tema de Santiago Maldonado y ya captó mi atención porque era una de las pocas personas que lograba como integrar distintas partes de la grieta y hablar a la vez de instituciones y hablar de cosas que uno, digamos... Hay una característica que tiene ella que es muy... Yo la admiro mucho por eso, que es su capacidad para ser mesurada y justa. Para mí, en la Argentina, es de esos personajes a los que hay que invitar a hablar seguido, porque en el mundo de la grieta, digamos, aparecen esas miradas que es capaz de empatizar con todas las partes en la grieta y decir algo interesante, ¿no? Que permite reconfigurar los hechos o lo que uno está mirando, el fenómeno que uno está conversando con ella. Y para mí ella en eso es reveladora y es innovadora, porque en la Argentina esa manera de mirar las cosas son innovadoras. ¿Estudiaste para ir a entrevistarla? Estudié. ¿Hiciste los deberes? Estudié. ¿Qué hizo Graciela de interesante en su vida? Bueno, para que vos tuvieras ganas de entrevistarla. Ella empezó en la vida pública como activista de derechos humanos en los 70, luego de la desaparición de su hijo Pablo. Estuvo en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Después, con la transición democrática, también estuvo en la CONADEP, que fue la comisión que investigó los delitos de la dictadura. En el 89 inició su carrera política, de lo más prolífica. En el 94 fue parte de la Asamblea Convencional Constituyente, que reformó la Constitución de la Argentina. También estuvo en el diseño de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el 1999 compitió en la interna con De la Rúa. Casi fue la presidenta de nuestra nación. Muy bien, Díaz, ¿estudiaste? Estudié mucho. Igual así quiero que me equivoqué un montón de veces. No. Sí. No. Porque hubo catástrofes. Hiciste? No, cosas fuera de mi control. Hiciste? El gato se portó muy mal primero. ¿Cómo Tenía el un gato se portó sí. muy mal? ¿Pero qué le hiciste al gato? Yo nada, pero no sé. No ¿Qué sé pasó con el Lo que además, pasa es que el gato, perdón, pero tiene una connotación además moderna. No, igual no quería decir eso. Menos mal. Graciela tenía un gato y el gato estaba dando vueltas. ¿Van a escuchar que hay algo rascando el piso? Ese era el gato. ¿Pero lo ponías nervioso? ¿Qué le hiciste al gato? Creo que el gato quería mi atención. Los gatos son animales muy esotéricos Yo no soy y perciben. muy fan de los gatos. Se empezó a portar mal. Del de Graciela sí. Sí, no sé. Le entró a arañar a Graciela y yo tampoco, digamos, era uno de mis primeros entrevistados grandes. Yo soy abogado, nunca me formé para ser periodista, pero es muy divertido, debo decirlo. Y tampoco hubiera evidenciado, ¿no? Graciela, su gato, no sé, algo. ¿Cómo se llama el gato? No, pues no tengo ¿No le idea. preguntaste? Es que no me caía bien. Creo que por eso hizo tanto despelote. Y después empezamos como a agarrar el groove de la entrevista, ¿no? Que yo también me tenía que acostumbrar un poco a su ritmo, que era un tanto distinto de los otros entrevistados que tuve. Y pasó el carrito. Te marcó el paso. Me marcó el paso. ¿Te lideró en la entrevista? Exactamente. No te puedo creer. Sí. Ella brilla. El show de Grace. El show de Grace. Absolutamente. Y después pasó el carrito del señor que compra heladeras, ¿viste? Que grita. Sí. Que No dice te heladera. Bueno, pasó en la parte más clave de la entrevista, cuando estábamos hablando de la desaparición de su hijo, justamente en ese momento. Y te cortó el clímax. Y yo estaba un poquito nervioso, estábamos entrando al groove recién, me estaba relajando yo en el show de Grace. O sea, ¿remontaste? ¿Pudiste remontar? Remonté después de eso y después volví a caer.
No, pero así no te va a escuchar nadie, Lion. No, pero estuvo muy bien la entrevista. ¿Ah, sí? Creo que estos elementos exotéricos son los que hacen que sea... No es una entrevista momia, digamos. Claro, ¿no? claro, le ponen movimiento. Le pone movimiento, hubo accidentes. Después, entramos a hablar del número de desaparecidos. Pensaba entrar después en la parte de la CONADEP para que digamos, la cereza del postre sea la parte de la alianza y por qué falló ese proyecto, ¿no? Porque otra cosa de las cuales me interpeló era que la alianza en su momento prometía ser una alternativa de una democracia liberal de izquierda con derechos, ¿no? ¿Qué falló ahí? Un poco de eso habla en la entrevista. Pero bueno, después le suena el teléfono y dice, estoy en una entrevista, ¿cuánto me quedará? ¿20 minutos? Y yo le digo, íbamos recién por 20 minutos, y a lo mejor un poquito más. Y se mostró cansado, No. ¿viste? Sí, era una persona absolutamente consciente. ¿Pero le caíste bien? Yo ¿La creo que trataste sí, bien? la traté muy bien. ¿Y después cuánto charlaron? Mucho. Porque O sea que se quedó largo tiempo, a pesar de que le parecía un montón. A ella le agotaba el tema del micrófono. Era muy consciente de que sus palabras importaban. Estaba muy concentrada. Pero el objetivo, esto lo hablamos siempre, de todo buen entrevistador, es lograr que su invitado o invitada olvide la presencia del micrófono. ¿Lo lograste? Yo creo que en la primera parte hay una parte así como que se eleva la entrevista y después tuve respuestas más cortas, pero siempre sensatas. ¿Pero se olvidó el micrófono? Espero que sí. Eso lo jugará la gente, ¿no? Bueno, pero entonces hiciste un recorrido por su labor activista en materia de derechos humanos y también por su carrera política. Exactamente. Es decir, que vamos a tener toda su experiencia en esos dos campos. Absolutamente. Mi objetivo en esa entrevista fue más que, antes que reconstruir una narración histórica, quizá también eso pudo haber sido una alternativa y también hubieran salido otras cosas, pero quería indagar sobre las habilidades que tiene que tener un político para hacer cosas en la Argentina, pero también en Latinoamérica, porque tenemos una historia en común. Y creo que fue bastante ilustrativa por momentos. ¿Por qué ella llega a la política a qué edad, más o menos? Ella llega a la política a los 59 años. Tenemos chances todavía. Tenemos chances. Pero estuvo toda una vida de servicio público. Ella era profesora de francés. Entiendo que no tenía planificado tener tanta relevancia en la vida pública como la que terminó teniendo. Escribió varios libros. El primero es La ilusión, donde relata el fracaso de la alianza por dentro. Después está un libro a su hijo Pablo sobre la historia de los movimientos de derechos humanos en la Argentina. Y después uno que se llama Fueron humanos, no héroes. Un libro donde cuenta la historia de los 70. Así que es literatura súper relevante, especialmente La ilusión para entender la Argentina moderna. Se los recomiendo mucho y el resto... Bueno, espero haber conservado a mi amiga. Sí, ya le preguntarás. Espero haberla conservado. En la peluquería. Le voy a preguntar por su gato. La peluquería, claro. Bueno, es también tu peluquería, ¿no? Es también cuando tenía pelo. Sí. Un saludo a nuestro peluquero Juan. Sí. Así que de la cabeza, ¿no? De la cabeza se llama la peluquería. Increíble, estamos todos de la cabeza en esa peluquería. Muy bien, entonces nada. Hay que escucharla, ¿no? Imprescindible. ¿A vos te gustó? A mí me encantó. A mí me encantó. La spoileamos. Sí. Bueno. Graciela, quisiera empezar con una anécdota que usted cuenta en su primer libro, en La ilusión, de cuando usted tenía 17 años, que estaba en el colegio y habían organizado unos debates en el marco de la reforma constitucional que había tenido. En 1949. Es decir, era un año antes, lo que yo cuento, pero fue la reforma del 49 que hizo Perón para poder ser reelecto. Y el Ministerio de Educación había organizado una serie de debates, usted tenía que preparar un tema, auditorio repleto, y le cambiaron el tema a último momento. Su compañera entró en pánico y usted cazó el micrófono e improvisó, ¿no? Pero lo curioso es que en ese momento, yo que no tenía ni militancia política, ni en mi casa tampoco, se leían los diarios, se comentaba, la familia era antiperonista, por lo tanto cualquier cosa que propusiera Perón iba a estar en contra. Uh-huh. Yo diría, sobre todo mi madre gorila, sí. Mi padre menos complicado. Entonces yo estaba en contra de la reelección.
Y no solo eso, sino en contra de la incorporación de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, Sí. que también se barajaba. Y yo me mandé, sin ningún respaldo, a criticar eso, como vos bien decís, auditorio lleno de la Escuela Normal de Paraná, que es como una especie de monumento, porque fue la primera escuela normal del país. Ahí fueron, en sus orígenes, las maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos, ¿no? Y en una época de virulento revisionismo histórico, muy peronista y muy nacionalista. Sí. ¿Mm? Y usted, cuando terminó de dar ese discurso, bueno, el auditorio quedó maravillado. Y años después, cuando volvió a Paraná como convencional constituyente, ya no en un debate ficticio, sino siendo una de las personas a cargo de reformar la Constitución en el 94. Sí, ya elegida por la gente, Claro. no por el dedo de mis compañeros. Claro. Le acerca un hombre una foto de ese momento. Así es. Que usted todavía conserva, porque, Sí. según dice el libro, prefiguraba ya los rasgos que iba a tener después su presencia en la política. Y yo, cuando leí esta anécdota, pensaba, ¿no? ¿El líder político nace o se hace? ¿O qué tanto se aprende, qué tanto se incorpora? En ese momento era muy insólito para mis compañeras y amigas que hubiera ocurrido eso. Sí. Entonces ahí se creó un ambiente donde empezaron a decirme, vas a ser diputada, vas a hacer esto. Pero nadie sabía nada. No había la militancia política que hubo años después, incluso en los secundarios. Y nada prefiguraba que yo fuera a hacer política. De hecho, yo ingresé en la política partidaria a los 60 años. Claro. Es decir, no hice la carrera bastante común de los jóvenes que se acercan a la política en pleno adolescencia o alrededor de 18, 20 años y hacen toda una vida en las juventudes políticas, etcétera. No fue mi caso. Por lo tanto, yo lo puedo decir, porque lo ignoro además, pero en mi caso particular yo no podría decir que yo fui líder política porque estaba predeterminado a los 17 años, que es la edad de ese episodio. ¿No? Es imposible decir eso. Pero usted ya tenía la pasta, ¿no? ¿Qué tanto de eso se tiene, qué tanto se desarrolla? Yo creo que lo que hay que tener para ser un político que pueda liderar, primero es mucha voluntad de ocuparse y de modificar o de transformar lo que uno llama la cosa pública. La cosa pública es cómo se vive en un país públicamente, el tema de las instituciones, el tema de las relaciones de poder. No es lo mismo estar convencido de que en una república hay división de poderes y los poderes tienen que someterse a la ley, y que todos tienen que someterse a la ley. A decir y sostener que el populismo se caracteriza por eso, que eventualmente quien gobierna es la expresión de las mayorías y su gobierno, y que si ese gobierno tiene que pasar en bien de esas mayorías por lo que se llama el pueblo, que además se habla en nombre del pueblo, tiene que pasar por encima de la ley, no hay problema. Sí. Bueno, es una diferencia de criterios. Para mí, mi formación, si querés, no política, sino de vida corriente, estaba más cercana a la primera visión y apareció más fuertemente. Siempre me interesó el tema de la historia, por empezar, siempre lo leí. Siempre a lo largo de mi juventud y después de mi adultez joven, leía sobre política, me interesaba, aunque nunca me afilié a ningún partido político. Cambié, dejé de ser antiperonista, Sí.
cuando fue el bombardeo a Plaza de Mayo y después los fusilamientos de León Suárez, que me pareció horrible, y de la cárcel de las Heras, que me conmovieron. Tampoco me hice peronista, y yo recién ingresé en la política partidaria cuando se agotó por las leyes de obediencia debida, sobre todo de obediencia debida, y después los indultos, la posibilidad de seguir desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde yo trabajé durante la dictadura y después de la desaparición de Pablito, nuestro hijo, la posibilidad de seguir los juicios, ¿eh? Ahí tuve una oferta y empecé a trabajar en política. Yo te diría, los líderes que yo conocí en política, en América Latina en general, fue gente que se adelantó a su época. Yo pondría a Fernando Enrique Cardoso como ejemplo, el propio Alfonsín, cuando se desmarcan de lo que piensa la mayoría y decididamente toman una posición de... Espera, ya está, cuidado, te tiro el coso. De liderazgo. Salí. Mira. No te rías, porque es que yo tampoco me puedo mover. Una posición de liderazgo y de conducción. Sí. No es lo mismo mirar las encuestas y decir lo que se supone que la mayoría quiere oír, a atreverse incluso a decir distinto de lo que la mayoría cree. Por ejemplo, Alfonsín, cuando fue la Guerra de Malvinas, que fue uno de los pocos, junto con Alzogaray, que dijeron, esto es una aventura. Uh-huh. Y no se fueron a apoyar a las fuerzas al sur porque pensaron que iba a ser un desastre. Claro. Y lo dijeron cuando toda la opinión pública era malvinista. Claro. Ahora, usted mencionó esta diferencia entre aquellas personas que buscan el poder por el poder mismo y las que tienen una visión respecto de la cosa pública. Pero esto no puede ser una cosa también que se vaya degradando con el tiempo, sí, ¿no? Sí. Porque... Siempre se puede degradar. ¿Y cómo se protege uno frente a eso? Con instituciones fuertes. Por ejemplo, no es lo mismo las posibilidades de acción de un Trump en Estados Unidos de un Bolsonaro en Brasil. Sí, claro. Ahora, Graciela, usted también es profesora de francés, lo cual es un dato curioso para, digamos, la gente que hace cosas en la vida pública, por ahí es abogada, qué sé yo. Sí, todo el mundo me dice doctora. Claro. Y yo te digo, no me doctoreen. Se pueden hacer cosas aunque uno no sea doctor. Claro. Pero también su ingreso en la vida pública fue, si se quiere, a partir de una situación inusual, que era su propia búsqueda de respuestas inmediatas a su situación personal, a su dolor, que fue en su momento la desaparición de su hijo Pablo, ¿no? Te va a entrar. Espera. Después lo cortas. Sí. Igual le da como un color vernáculo, ¿no? Sí, no importa. Se sigo. No. Se nos va a superponer el que compra heladeras, lavavajillas o lavarropa. Mi pregunta es, esta circunstancia particular en la que usted ingresó, seguramente a usted le habrá dado mucha motivación para impulsar lo que creía, pero también mucha emocionalidad, ¿no? Pero no fui la única. Sí. Porque, por ejemplo, en la propia Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, no éramos muchos los que teníamos familiares desaparecidos, sí. Pero estaban Augusto Conte MacDonald, que era abogado y era político, militaba, era demócrata cristiano. Estaba Emilio Mignone, que era político, era militante del PJ y muy inteligente, con muy buena formación. Es decir, había otra gente que tenía la misma motivación, la misma emocionalidad y un nivel de formación incluso superior desde el punto de vista político que yo.
Creo que eso también tiene que ver con el temperamento, cómo encara uno la política, qué cree uno que es la política, cómo se entiende que para extender el radio de acción la controversia permanente no sirve, al contrario, y en aquella época de plena dictadura, el crear cercanía con más gente que no estuviera directamente afectada, era todo un trabajo. Claro. Porque el terror rompía los vínculos, ¿no? Uno no sabía en quién El podía terror confiar. y la rudeza, la rigidez, porque no te olvides que el golpe militar del 76 fue apoyado por mucha gente que tuvo miedo también a las organizaciones armadas. Uh-huh. Sobre todo cuando después que llegó Perón, que fue elegido, tanto el ERP como Montoneros siguieron sus acciones armadas. Claro. Entonces la gente dijo, no, un momentito, nosotros queremos vivir en paz, ¿qué es esto de seguir? Y dieron el pie para que los militares que estaban listos una vez más para tomar el poder, porque se autodesignaban uh-huh. los dueños del destino del país, no se opusiera a la gente, uh-huh. porque tenía miedo y quería que se terminara con eso. Es más, muchísima de la gente que votó por Perón, uh-huh. que ganó con un 62%, no era peronista. Claro. Algunas sí, pero otras no, pero quería paz. Y se pensaba que, vuelto Perón, se iban a tranquilizar esa confrontación que tenía como excusa la dictadura de Lanús en el último caso, ¿no? Claro. Ahora, y usted empezó por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no? A interferir en esta situación, digamos. Su aporte vino por ese lado. ¿Por qué, digamos, su actuación principal estuvo en la Asamblea? Primero porque fue lo primero que yo conocí, porque sí. Alguien me dijo que existía eso. Y fui, hablé y bueno. Y ahí me enteré también de que estaban Madres. Y también estaban Madres. Pero después, con el tiempo, Madres no tenía local, solo se podía reunir una vez por semana, dando vueltas a la plaza, con mucha valentía, mucho coraje, mucho mérito. Uh-huh. Yo iba, pero no había continuidad, no había institucionalidad. Y yo pertenezco mucho más a lo institucional, por vocación, por formación, por lo que sea. Claro. De hecho, me instalé más cómodamente en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde al final fue mi lugar de particular trabajo cotidiano, todos los días, de la mañana a la noche. Dejé todo, dejé mis cátedras, dejé el instituto que tenía, dejé todo para eso. ¿Y allí qué habilidades aprendió que le sirvieron después para la vida pública? El diálogo, mucho, el tema del diálogo. Lo que decía antes de cómo se necesitaba juntar fuerzas, que no podíamos conformarnos con pocos y buenos, uh-huh. sino que teníamos que tener cada vez más apoyo, y eso había que buscarlo. Y bueno, aprendí lo que es la política, vamos. Claro. Y digamos, en su libro Historia íntima de los derechos humanos, y después vuelve sobre este tema en su libro de 2013, Eran humanos, no héroes, se refiere al número de desaparecidos. Este tema que es un poco tabú hoy en día en nuestra, ¿no? Cada vez que se habla de esto es medio... ¿Por qué es importante este tema, Graciela? Hay gente que no le da la misma importancia, amigos míos como es Claudia Gil o Alejandro Katz, dividen y dicen el número de 30.000 es un número simbólico. Sí. El número de 8.000 y pico, 9.000 y pico, que se acerca más a 10.000, que es el que dio la CONADEP y el que hoy está en los monumentos, documentado, digamos, uh-huh. con nombre y apellido, el número de documento de identidad, etcétera, se acerca más a la realidad, aunque es cierto que como el sistema fue la desaparición, nunca vamos a poder decir este fue el número exacto, sea claro. cual sea. Porque nunca sabremos si no hay algún otro que desapareció y sí. no quedan testigos que denuncien. Sí. Pero de todas maneras, para mí, y entiendo que otros lo piensen diferente, para mí, el ponerle nombre y apellido a cada uno y el tratar de extremar esa búsqueda es respeto por la víctima. Sobre todo, en mi caso, lo pienso
precisamente porque la inmensa mayoría fueron desaparecidos. Se han rescatado pocos restos que se pudieran identificar comparando con la cantidad de desaparecidos. Y porque además ponerle nombre y apellido y una cifra lógica nos habla de una sociedad que no mira para otro lado. Al revés. Si yo digo eran 30.000 y solo puedo poner 10.000 nombres para redondear un número, aunque no lo sea, y apellido, porque eso vino de la denuncia responsable de un familiar, de un amigo, de un compañero de militancia, de quien fuere. Me está hablando de una sociedad donde hay 20.000 familias que no denuncian. Semejante barbaridad en plena democracia, porque que no se denunciara durante la dictadura, porque no se supiera dónde, porque se tuviera miedo, por lejanía de los centros donde trabajaban los organismos de derechos humanos, por los motivos que fueran, se podía entender. Pero una vez que un gobierno, por primera vez en la historia, y no solo en la historia argentina, recuperada la democracia, lanza la iniciativa de investigar provincia por provincia, pueblo por pueblo, absolutamente abriendo la investigación, todas las denuncias posibles, y habiendo pasado todo este tiempo, habiéndose dado incluso reparación económica, lo que se llama reparación histórica por las desapariciones y todo, es muy raro que 20.000 familias no denuncian. No, bueno, Eduardo Luis Duhalde, usted hace un recuento en el libro de que le explicó cómo se conformaba un poco este número, qué era lo que estaban presos. Pero eso fue afuera del país. A ver, a mí me contó Eduardo Luis Duhalde que fue un abogado miembro de Montoneros, que se exilió en Europa y armó allí la Comisión de Derechos Humanos Argentina en el exilio. Contó cómo en ese momento él y quienes estaban con él, Rodolfo Matarolo, Lili Mazzaferro y otros, querían llegar con la denuncia a Naciones Unidas. No existía en ese momento la Convención sobre Desaparición Forzada. Existía tortura seguida de muerte, que era lo que más se podía acercar, o genocidio. Ahora, genocidio supone un número grande de personas y la particularidad de la persecución o por etnia o por religión o por elección sexual, el tema de los homosexuales, etc. No daba demasiado, pero sobre todo por el número. Entonces dice que pusieron el número de 30.000 para hacerse escuchar. Claro. Cosa que para este momento me pareció una estrategia legítima. En esa soledad y en esa dificultad para hacerse oír. Estoy hablando del año 1977. Claro. Bueno, después acá nunca se habló de ese número hasta después de 1986-87 y se hizo mucho más fuerte ese número y se defendió dientes y uñas durante el kirchnerismo. Claro. El número de 30.000. Uy. Hola. ¿Dónde lo conoció usted a Chacho Álvarez? Álvarez lo conocí cuando yo empecé a trabajar con Carlos Aullero, que se había separado de la Democracia Cristiana. Estábamos todos buscando crear un espacio de oposición a Menem. Claro. De quien denunciábamos medidas, lo que llamábamos entonces neoliberales, pero por sobre todo de mucha corrupción económica y de intenciones de prolongación en el poder. De hecho, hubo una reforma que se hizo tras lo que se llamó el Pacto de Olivos de la Constitución, una vez más, para que
pudiera ser reelecto Claro. Menem, ¿no? Ahí fue la ventana de oportunidad donde creció más el Ahí fue frepaso, donde más ¿no? creció el frepaso. La en gente esa estaba elección. descontenta En con el 94. radicalismo. Sí, sí. Cuando miro para atrás y veo esa alternativa, digo, bueno, era un proyecto de una izquierda democrática, moderna, Un con centro izquierda, derechos. una socialdemocracia. Yo diría que intentaba juntar el apego a la república institucionalizada Sí, del radicalismo, partido tradicional, a la sensibilidad social del peronismo, sí. pero combinando ambas cuestiones. Digamos, hoy miro para atrás y digo, esto es lo que a mí me gustaría votar hoy y Sí. no encuentro, ¿no? ¿Qué falló Así ahí? es. ¿Fallaron los individuos? ¿Falló el sistema? Ah, Porque usted... hubo muchos fallos, hubo fallas internas y hubo problemas, lo que se llama problemas objetivos de afuera que nosotros no podíamos modificar. Es como las crisis que hubo previas. Es la crisis del tequila en México, la crisis de Rusia, la devaluación en Brasil. Todo eso fue al final del gobierno de Menem y nosotros heredamos las consecuencias, ¿no? Y en esa etapa que a usted le tocó, digamos, formar parte del Ejecutivo, ¿cuál fue el momento más difícil que le tocó atravesar? Todo. Desde que asumimos. Además, una cartera difícil, ¿no? Era todo difícil. Que estaba en trabajo era difícil. Para mí, que tenía una demanda fuerte porque aumentaba la pobreza, que no era tan alta como ahora, con todo, era difícil satisfacer, porque en realidad la nación va en socorro de las provincias, el Ministerio de Desarrollo, cuando las provincias no pueden atender con sus propios ingresos, que es lo que hace Carolina Stanley hoy. Hoy, además, nosotros teníamos presión muy fuerte de demanda, Claro. muy fuerte, y cada vez menos dinero, porque se habían acabado los créditos internacionales. Argentina, yo diría, desde los 70 para adelante, o tal vez un poco antes, empezó, no, en la época de Perón, el final de la época del segundo gobierno de Perón fue un desastre por el no crecimiento económico, una economía muy poco competitiva y muy cerrada. ¿Y por qué cree que es tan difícil de gobernar la Argentina en particular? Precisamente porque la Argentina, al ser federal, rabiosamente federal en cuanto a defender determinadas independencias, no es pareja en el crecimiento institucional. Entonces, así como tenés vos provincias que se desarrollaron económicamente y por lo tanto la competencia política ha exigido una mayor calidad de instituciones, desde la escuela hasta la salud y otras instituciones, tenés provincias que todavía tienen sistema por lo menos precapitalista Claro. y muy clientelar. Se dice a veces como una creencia popular de que para ser político hay que embarrarse, ¿no? Y que cuesta mucho después salir. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, no, yo nunca me embarré. A ver, depende de lo que vos llames embarrarse. Para mí, embarrarse es actuar de forma que tu ética te condenaría internamente. Eso. Yo nunca tuve que hacer eso, nunca lo hice, nunca estuve dispuesta a hacerlo. Vos me dirás, nunca fuiste presidente. Es cierto. Pero fui diputada, fui senadora, fui ministra, pude, si quería, haber coimeado como hacían otros. Jamás lo hice. De hecho, vos estás en mi casa, ves lo que es. Sí. Y para mí embarrarme hubiera sido eso. Si embarrar se le llama a meterse en todas las cuestiones muy difíciles, sobre todo en el tema social, a negociar con distintos intereses. Y sí, eso hay que hacerlo, pero eso no es embarrarse, eso es parte de la política. Claro. Cuando la política deja de negociar, es guerra. Digamos, y el sacrificio a nivel personal también, ¿no? Los políticos El siempre... sacrificio a nivel personal es alto. Sí. Cualquiera que sea funcionario, en cualquier país, imagino yo, pero en la Argentina particularmente,
Si lo es a conciencia y con sentido de la responsabilidad, deja mucho esfuerzo ahí. En general, si uno mira las ojeras y las canas de los políticos, se da cuenta, a menos que se las tiña o se las opere, lo que significa ese esfuerzo. ¿Y usted cómo hizo para equilibrar esas demandas, ¿no? De lo familiar, de lo público? Porque... Bueno, de lo familiar yo ya no tenía por ahí a las mujeres jóvenes les es más difícil, cuando todavía hay una cultura en la que la mujer, por una cuestión cultural, no porque sea de origen, no debería ser por una cuestión genética, sino porque es cultural, tiene que hacerse cargo de los hijos, etcétera. Mis hijos eran grandes, ya no vivían conmigo, yo no tenía que cuidar especialmente a nadie más que a mí misma. Podía darles todos mis afectos como se los di, tenía mis nietos y demás, pero nada me impedía. Yo no tuve el desafío del hogar y de conciliar eso, no lo tuve. Pero con todo el desgaste es muy fuerte, son muchas horas de trabajo, cualquier lugar de estos. Uno se duerme pensando y se despierta pensando en los problemas. Y bueno, nada, es cuestión de aguantar o reventar. Claro. De hecho, muchos terminan con problemas del corazón, con angioplastía. Dicen también que se siente muy solo, ¿no? Que es un lugar Siempre muy... que tenés que tomar decisiones importantes te sentís muy solo porque sos vos y tu conciencia. Por mucho que tengas muy buenos asesores, pero el que pone la firma sos vos. Ahora, para ir cerrando un poco unas notas sobre la última mega causa corrupción de la Argentina, esto de los cuadernos y todo lo que se despertó alrededor, ¿usted cree que esta vez vamos a poder saber algo de lo que... Yo espero que sí. Espero que sí, que sea ejemplificador, no solo con los políticos, sino también con los empresarios. Acá es indignante la cantidad de empresarios que han vivido del Estado. Es decir, viven y todavía hasta el día de hoy, que son subsidiados. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, las empresas que arman los electrónicos. Nos saldría muchísimo más barato comprarlos de afuera. Y los motivos de la cuestión de que si no se quedan sin trabajo, etcétera, etcétera, son motivaciones y por eso hay contratos firmados. Pero se han hecho millonarios, gente desarrollando industrias que no tienen sentido en ese lugar. Otra historia sería, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que se desarrollara el turismo, poniendo escasísimos impuestos, fomentando el crédito a los hoteles y a los hoteles especiales, bajando el pasaje de los viajes, la pesca. Es decir, cuestiones que después pueden ser sustentadas y seguir compitiendo con chances. Nosotros no podemos competir en armar electrodomésticos o electrónicos, aparatos electrónicos. Te lo hacen en otros lugares mucho mejor que nosotros y más baratos. ¿Y por qué cree, por ejemplo, que en Argentina cuando hay una mega causa o tenemos que investigar algo, la justicia nunca aparece? Bueno, porque ha habido influencias políticas en la justicia. ¿Por qué se avanza el narcotráfico? Porque hay complicidades políticas y por lo tanto policiales también. ¿Por qué no se puede con las barras bravas? Cuando Inglaterra pudo con los hooligans, por ejemplo. Porque acá hay una relación estrechísima entre esas barras bravas, los dirigentes del fútbol y la política. Mientras exista eso, no vamos a poder terminar con ese cáncer. ¿Tiene esperanza de que se corte? ¿Cómo lo hacemos? Siempre yo tengo esperanza, si no, no estaría acá. Lo que pasa es que yo ya tengo 87 años, pronto voy a cumplir 88, y sé que yo no voy a ver, pero ni remotamente, muchas de las cosas que espero que ocurran. Pero me interesan por mis hijos y mis nietos y porque creo que el pueblo tiene derecho a ser feliz. Y cuando yo digo creo que el pueblo
tiene derecho a ser feliz. Yo sé que no todo el mundo va a ser feliz y mucho menos feliz siempre, que la felicidad es un estadio que uno puede tener un momento, después perderlo, recuperar, etc. Pero todo el mundo tiene derecho a aspirar a esa felicidad. Y la obligación de quienes conducen, pertenezcan a la élite que pertenezcan, es la búsqueda de esa felicidad para la cosa pública. Bueno, qué alegría poder conocer su historia. Graciela, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada está de más. Se acerca el episodio final de esta temporada, que va a consistir de una charla entre Celeste y yo, repasando el camino recorrido hasta ahora. Para eso nos encantaría contar con tu participación. ¿De qué manera? Envíanos cualquier duda que tengas sobre el show, las cosas que más te gustaron de esta primera etapa que podríamos mejorar, o invitados que te gustaría escuchar en la siguiente temporada. Pueden ser celebridades o personas con perfiles menos conocidos que ameriten ser escuchadas por su expertise en alguna cuestión social, cultural, política o económica. Nerds. Básicamente, nos gustan los nerds. En general tienen mala prensa, pero son personas entretenidas y los vamos a reivindicar en este show. Bueno, ¿cómo se contactan? El formulario de mi página web no estaría funcionando, pero estamos trabajando para usted. Pronto se va a solucionar, pero me encuentran en las redes como Lion Pold. Lion como león en inglés, con i latina, León Pold. Twitter, Instagram, Facebook. También a través del correo electrónico leopoldoperezobregón@gmail.com, leopoldoperezobregón@gmail.com. Agradecer finalmente también a los artistas que me acompañaron en la musicalización del presente episodio. A Nicola Carrara por esa introducción recién estrenada y a Lito de Bortoli, quien hizo la primer cortina y este tema de outro del maravilloso Dizzy Specie, que lo queremos mucho. Gracias por sintonizar, espero verlos en la próxima edición. Adiós.